El sol comenzaba a descender sobre las aguas del mar de Galilea, tiñendo de oro y púrpura la superficie ondulante que había sido testigo de tantas jornadas agotadoras. Las olas lamían suavemente la orilla pedregosa mientras el viento transportaba el aroma salobre mezclado con el olor a pescado fresco y redes húmedas. En aquel rincón del mundo, aparentemente insignificante para los poderosos del Imperio Romano, se gestaba un misterio que cambiaría el curso de la historia humana. Era un día como cualquier otro, y sin embargo, nada volvería a ser igual. Juan era apenas un muchacho cuando sus manos aprendieron el oficio ancestral de la pesca. Su piel, curtida prematuramente por el sol implacable de Judea, y sus manos callosas revelaban una vida dedicada al trabajo arduo desde la infancia. Junto a su hermano Santiago y su padre Zebedeo, formaba parte de esa clase de hombres rudos que arrancaban el sustento diario de las profundidades del lago, luchando contra las corrientes, las tormentas repentinas y la incertidumbre de cada jornada. Eran pescadores, sí, pero también eran hombres que conocían el silencio de las madrugadas, la paciencia de la espera y la humildad de quien depende enteramente de fuerzas que escapan a su control. ¿Qué pensaba aquel joven mientras reparaba sus redes bajo el sol poniente? ¿Imaginaba acaso que su nombre resonaría por los siglos, que sus palabras serían leídas por incontables generaciones, que él sería el último testigo viviente del mayor acontecimiento en la historia de la salvación? No lo sabía. No podía saberlo. Su mundo era pequeño, las barcas, las redes, el lago, su familia. Y sin embargo, en la providencia divina, precisamente aquellos que poseen menos son elegidos para recibir más. La grandeza de Dios no busca palacios ni academias, busca corazones dispuestos, y el corazón de Juan ardía con una sed que él mismo no comprendía. La primera vez que sus ojos se encontraron con los de Jesús de Nazaret, algo se quebró en su interior. No fue un trueno celestial ni una visión apocalíptica. Fue algo más profundo, más íntimo, fue el reconocimiento inmediato de aquello que el alma anhela sin saber nombrarlo. Cristo caminaba por la orilla con una autoridad serena que no necesitaba proclamarse, y cuando su mirada se posó sobre los dos hermanos, Juan sintió que cada fibra de su ser era vista, conocida, amada. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de gloria terrenal. Solo 3 palabras que contenían el universo entero: venid en pos de mí. ¿Cómo se deja todo por alguien a quien acabas de conocer? ¿Qué fuerza misteriosa impulsa a un joven a abandonar la seguridad del oficio familiar, la previsibilidad de la vida junto al lago, para seguir a un maestro itinerante sin hogar ni posesiones? Los racionalistas de todos los tiempos se han preguntado esto con perplejidad, incapaces de comprender que existe un lenguaje del corazón que trasciende toda lógica humana. Juan no calculó ventajas ni desventajas. No elaboró un plan de contingencia. Simplemente dejó las redes donde estaban, miró a su hermano Santiago, y ambos comenzaron a caminar tras aquella figura que se alejaba por la orilla. Los primeros días junto al maestro fueron un torbellino de asombro y desconcierto. Juan observaba con ojos muy abiertos cómo Jesús hablaba con autoridad sobre las escrituras que él había escuchado desde niño en la sinagoga, pero ahora esas palabras antiguas cobraban vida, palpitaban con significado fresco. Veía cómo el maestro tocaba a los leprosos que todos evitaban, cómo miraba con compasión infinita a las prostitutas y recaudadores de impuestos, cómo sus palabras podían calmar una tormenta o devolver la vista a un ciego. Cada día traía una revelación nueva, y el joven pescador sentía que su corazón se expandía para contener misterios que jamás había imaginado posibles. Pero no todo era gloria y milagros. Juan pronto descubrió que seguir a Cristo significaba también incomprensión, rechazo, peligro. Los fariseos miraban al grupo con desprecio y sospecha. Las multitudes que un día aclamaban al Maestro, al siguiente murmuraban contra él. Hubo momentos de hambre, de cansancio extremo, de noches sin refugio bajo las estrellas frías de Judea. Y sin embargo, incluso en esos momentos de prueba, Juan sentía una paz inexplicable.
Había encontrado lo que su alma buscaba sin saberlo, no una doctrina, no una filosofía, sino una persona en quien el cielo y la tierra se encontraban. Entre todos los discípulos, Juan destacaba por su juventud y por algo más difícil de definir, una capacidad única para penetrar en el misterio. Mientras Pedro era impulsivo y pragmático, mientras Judas calculaba y Tomás dudaba, Juan simplemente contemplaba. Observaba en silencio, guardaba en su corazón cada palabra, cada gesto, cada mirada del Maestro. No entendía todo, ciertamente, pero intuía que estaba siendo testigo de algo que trascendía toda comprensión humana. Sus ojos jóvenes veían no solo al carpintero de Nazaret, sino vislumbraban destellos de una gloria oculta, de una divinidad velada en carne humana. ¿Por qué fue elegido precisamente él, el más joven, el menos formado en las escuelas rabínicas? El misterio de la elección divina escapa a toda lógica mundana. Dios no mira las credenciales ni los pergaminos de sabiduría humana. Mira el corazón, y en el corazón de aquel pescador adolescente encontró algo que necesitaba, una capacidad ilimitada para amar, para entregarse sin reservas, para confiar incluso cuando todo pareciera perdido. Juan sería llamado más tarde el discípulo amado, pero antes fue el discípulo que supo amar con la totalidad de su ser. Las aguas de Galilea seguían meciendo las barcas en la orilla, las redes seguían necesitando reparación, el sol seguía saliendo y poniéndose sobre el lago. Pero para un joven pescador que había escuchado el llamado, el mundo entero había cambiado. Sus pies caminaban ahora por los polvorientos caminos de Judea siguiendo a su maestro, pero su corazón ya habitaba en una dimensión nueva. Había comenzado un viaje que lo llevaría desde las orillas del lago hasta el pie de una cruz, desde el terror del Calvario hasta las alturas del exilio en Patmos, desde la juventud impulsiva hasta la ancianidad serena del último testigo. Pero todo, absolutamente todo, comenzó en aquel momento eterno cuando un joven pescador dejó sus redes y siguió la voz que su alma reconoció como el eco de la eternidad misma. La noche descendía sobre Jerusalén con una pesadez que parecía presagiar algo más que la simple ausencia de luz. Las lámparas de aceite parpadeaban en el cenáculo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes blanqueadas, mientras 13 hombres se reclinaban alrededor de una mesa que pronto se convertiría en el altar más sagrado de la historia. El aire estaba cargado de una tensión inexplicable, como si el tiempo mismo contuviera el aliento antes de un acontecimiento que dividiría la eternidad en un antes y un después. Era la víspera de la Pascua judía, pero aquella noche daría nacimiento a una Pascua infinitamente más profunda, a un éxodo que liberaría no de la esclavitud de Egipto, sino de las cadenas del pecado y la muerte. Juan se reclinaba en el lugar de honor, junto al Maestro, según la costumbre de los banquetes. Su juventud contrastaba con la gravedad del momento, y sin embargo, había en sus ojos una profundidad que trascendía sus pocos años. 3 años había caminado tras los pasos de Cristo, 3 años contemplando milagros que desafiaban toda lógica natural, escuchando palabras que penetraban hasta lo más hondo del alma. Pero aquella noche era diferente. Había algo en la mirada del Maestro, una mezcla de amor infinito y tristeza insondable, que hacía que el corazón del joven discípulo se estremeciera con un presentimiento que no lograba nombrar. El Maestro tomó el pan en sus manos, aquellas manos que habían tocado leprosos y devuelto la vida a los muertos, y pronunció la bendición tradicional. Pero luego, en un gesto que dejó a todos desconcertados, lo partió y pronunció palabras que resonarían por los siglos: «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Juan, reclinado tan cerca que podía escuchar los latidos del corazón de Cristo, sintió que aquellas palabras contenían un misterio tan profundo que toda una vida no bastaría para comprenderlo plenamente. ¿Cómo podía el pan convertirse en cuerpo? ¿Qué significaba aquella entrega de la que hablaba el Maestro con voz tan solemne? Luego vino el cáliz, y con él palabras aún más desconcertantes: «Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». La sangre de la alianza.
Juan conocía las Escrituras, había escuchado desde niño cómo Moisés roció al pueblo con la sangre de los sacrificios para sellar el pacto en el Sinaí. Pero aquí, en aquel cenáculo humilde de Jerusalén, se estaba sellando algo infinitamente más grande, no una alianza entre Dios y un pueblo, sino entre Dios y toda la humanidad, no con sangre de animales, sino con la sangre del Hijo de Dios mismo. ¿Comprendía Juan plenamente lo que estaba presenciando? No, no todavía. Pero su corazón guardaba cada detalle con una fidelidad que más tarde le permitiría transmitir estos misterios con una profundidad que ningún otro evangelista alcanzaría. Reclinado sobre el pecho del Maestro, escuchaba no solo con los oídos sino con todo su ser. Sentía el calor humano de Cristo, los latidos de un corazón que pronto sería traspasado por una lanza, el aliento de quien era simultáneamente hombre y Dios. Era un privilegio que ni él mismo comprendía en ese momento, pero que la tradición recordaría por siempre, Juan, el discípulo amado, reposando sobre el corazón mismo del amor encarnado. Entonces llegó el momento más desconcertante de la noche. El Maestro, con una tristeza profunda velando su rostro, pronunció palabras que helaron la sangre de todos los presentes: uno de vosotros me va a entregar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada discípulo comenzó a preguntarse, con terror genuino, si acaso él sería el traidor. Pedro, impulsivo como siempre, hizo una seña a Juan para que preguntara al Maestro de quién hablaba. Y Juan, aprovechando su cercanía privilegiada, se inclinó aún más sobre el pecho de Cristo y susurró la pregunta que todos querían hacer: Señor, ¿quién es? La respuesta de Jesús fue velada, misteriosa, dada solo a Juan en aquel susurro íntimo: aquel a quien yo dé el pan mojado. Y Juan vio cómo el Maestro mojaba un bocado y se lo entregaba a Judas Iscariote. En ese momento, los ojos del joven discípulo se encontraron con los de Judas, y lo que vio allí lo estremeció hasta lo más profundo del alma. No era simple maldad ni crueldad calculada. Era algo más terrible, era el vacío absoluto de quien ha cerrado su corazón a la luz y se ha entregado voluntariamente a las tinieblas. Judas tomó el bocado y salió inmediatamente a la noche. Y Juan entendió, con una claridad que le produjo náuseas, que el mal no siempre llega con estruendo y violencia, a veces, simplemente se levanta de la mesa y camina hacia la oscuridad. Pero el Maestro no había terminado. Después de la partida de Judas, comenzó a hablarles con una ternura que contrastaba dramáticamente con la traición que acababan de presenciar. Les llamó hijitos, como una madre que consuela a sus pequeños antes de una separación dolorosa. Les habló de un mandamiento nuevo: que se amaran los unos a los otros como Él los había amado. Juan, todavía reclinado junto a Cristo, absorbía cada palabra como tierra sedienta absorbe la lluvia. Este mandamiento del amor no era una simple norma ética más entre tantas. Era el corazón mismo del mensaje, la síntesis de todo lo que el Maestro había venido a enseñar. El discurso continuó con promesas que sonaban imposibles. Les prometió que les enviaría otro Consolador, el Espíritu de la verdad, que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Él les había dicho. Les habló de moradas en la casa del Padre, de que Él era el camino, la verdad y la vida. Juan escuchaba con una mezcla de asombro y angustia creciente. Cada palabra parecía una despedida, y sin embargo, también contenía promesas de un encuentro futuro más pleno. ¿A dónde iba el Maestro? ¿Por qué hablaba como quien se prepara para partir? Luego vino la oración, esa oración sublime que Juan recordaría palabra por palabra hasta el final de sus días. Cristo elevó sus ojos al cielo y oró por sus discípulos, por aquellos que creerían en Él mediante su palabra, pidiendo al Padre que todos fueran uno como Él y el Padre eran uno. Juan, escuchando aquella oración, comprendió algo fundamental: no estaban simplemente siguiendo a un Maestro extraordinario, estaban siendo incorporados a un misterio de comunión divina que trascendía toda comprensión humana. El Maestro no solo les enseñaba sobre Dios, los estaba introduciendo en la vida misma de Dios.
Cuando finalmente salieron del cenáculo hacia el Monte de los Olivos, Juan caminaba en silencio, todavía sintiendo el peso de aquella cercanía sagrada. Había reposado sobre el pecho del Cordero de Dios, había escuchado los latidos del corazón que pronto se detendría en una cruz. No sabía que en pocas horas estaría al pie de esa misma cruz, siendo testigo del cumplimiento de todo lo que aquella noche se había prefigurado en el pan y el vino. Pero algo había quedado grabado para siempre en su alma: el amor del Maestro no era una abstracción teológica ni un sentimiento pasajero. Era una realidad concreta, palpable, que se ofrecía en cuerpo y sangre, que se entregaba hasta el extremo, que transformaba el sufrimiento mismo en acto supremo de amor. El cielo sobre Jerusalén había adquirido un color plomizo, antinatural para aquella hora del mediodía. Una oscuridad espesa comenzaba a extenderse sobre la tierra, como si la creación entera se negara a presenciar el horror que estaba desarrollándose en aquel montículo llamado Gólgota, el lugar de la calavera. El aire estaba cargado de un silencio denso, interrumpido solo por los gemidos de los crucificados y las burlas de quienes se regocijaban en el sufrimiento ajeno. Era el sexto día de la semana, y el sol, que debería brillar con fuerza en el cenit, parecía haberse ocultado avergonzado ante el deicidio que la humanidad estaba cometiendo. Mientras los demás discípulos habían huido aterrorizados, dispersándose como ovejas cuando el pastor es herido, un joven permanecía de pie al lado del madero ensangrentado. Juan, el discípulo amado, había seguido los pasos de su maestro desde el huerto de Getsemaní hasta el pretorio de Pilato, desde la flagelación hasta el camino del Calvario. Su rostro joven estaba surcado por lágrimas que no podía contener, sus manos temblaban, pero sus pies permanecían firmemente plantados en aquella tierra empapada de sangre inocente. ¿Qué fuerza sobrenatural sostenía a aquel muchacho cuando hombres más experimentados habían sucumbido al pánico? Era el amor, ese amor que había aprendido reclinándose sobre el pecho del Maestro, ese amor que ahora lo mantenía erguido cuando todo su ser clamaba por huir. Junto a él estaba María, la madre del crucificado. Juan la miraba de reojo, asombrado por su fortaleza incomprensible. Ella no gritaba ni se desplomaba histérica como harían muchas madres al ver a su hijo torturado hasta la muerte. Permanecía de pie, con una dignidad que parecía divina, con un dolor tan profundo que trascendía toda expresión humana. Sus ojos, aquellos ojos que habían contemplado al niño en el pesebre de Belén, que lo habían visto crecer en Nazaret, que habían presenciado su primer milagro en Caná, ahora contemplaban el cumplimiento de la profecía de Simeón: una espada atravesaría su propia alma. Y Juan, testigo de aquel sufrimiento maternal, comenzaba a comprender que estaba presenciando no solo la crucifixión de Cristo, sino también el martirio silencioso de su madre. Las horas transcurrían con una lentitud insoportable. Cada respiración del crucificado era una agonía audible, cada movimiento para tomar aire provocaba que las heridas se desgarraran aún más contra los clavos que perforaban sus manos y pies. Juan escuchaba los insultos de los soldados, las burlas de los sacerdotes que pasaban meneando la cabeza: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Cada palabra era como un latigazo adicional sobre el corazón del joven discípulo. Quería gritar, quería defenderlo, pero su voz se ahogaba en la garganta ante la magnitud del horror que presenciaba. ¿Por qué no descendían legiones de ángeles a rescatar al inocente? ¿Por qué el cielo permanecía mudo ante aquel crimen que superaba toda maldad concebible? Juan luchaba con estas preguntas mientras sus ojos no podían apartarse del rostro desfigurado de su maestro. Y entonces, en medio de su angustia, comenzó a comprender algo que solo más tarde podría articular plenamente: aquel sufrimiento no era un fracaso sino un cumplimiento, no era una derrota sino una victoria paradójica. El Cordero de Dios estaba siendo inmolado, el sacrificio perfecto se estaba consumando, la sangre de la nueva alianza estaba siendo derramada para la redención de toda la humanidad. La oscuridad se había vuelto casi total cuando Cristo, con una voz que todavía conservaba autoridad divina a pesar de la agonía,
pronunció 7 palabras que quedarían grabadas en el corazón de Juan para siempre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquellas primeras palabras revelaban una misericordia que trascendía toda comprensión humana. El inocente suplicaba perdón para sus verdugos. El justo intercedía por los injustos. Juan escuchaba atónito, sintiéndose indigno de presenciar tal abismo de amor. Pero fue la tercera palabra desde la cruz la que cambiaría el destino del joven apóstol para siempre. Jesús miró hacia abajo, donde Juan sostenía a María, cuyo rostro reflejaba un dolor que ninguna palabra podría describir. Y con una voz débil pero clara, pronunció las palabras que establecerían un nuevo vínculo, una nueva relación que duraría hasta el fin de los tiempos: mujer, he ahí tu hijo. Y dirigiéndose a Juan, he ahí tu madre. En aquel momento supremo, en el vértice mismo del sufrimiento redentor, Cristo estaba fundando una nueva familia, no de sangre sino de gracia. Juan sintió el peso de aquella responsabilidad caer sobre sus hombros jóvenes. Ya no era simplemente un discípulo, ahora era hijo de la Madre de Dios, custodio de aquella que había llevado en su vientre al Salvador del mundo. Desde aquella hora, nos dice el Evangelio, Juan la acogió en su casa. ¿Pero qué significa realmente acoger a María? No era simplemente ofrecerle techo y comida. Era acoger en el propio corazón todo el misterio que ella encarnaba, la maternidad divina, el dolor redentor, la fe inquebrantable incluso cuando todo parecía perdido. Juan, al pie de la cruz, recibía una herencia más valiosa que cualquier tesoro terrenal. Recibía a la Madre, y con ella, una comprensión más profunda del misterio de la encarnación y la redención. Las siguientes palabras desde la cruz revelaban la profundidad del sufrimiento físico y espiritual de Cristo. «Tengo sed», clamó el que era la fuente de agua viva. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», gritó el que era uno con el Padre desde toda la eternidad. Juan escuchaba cada palabra con el corazón desgarrado, comprendiendo que estaba presenciando el momento culminante de toda la historia de la salvación. El Hijo de Dios estaba experimentando no solo el dolor físico de la crucifixión, sino también la angustia espiritual de cargar con todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Finalmente, cuando todo se hubo consumado, Cristo inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese momento, Juan sintió que algo se rasgaba en el tejido mismo de la realidad. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La naturaleza entera respondía al grito silencioso de la muerte de su Creador. Y Juan, de pie junto a María, lloraba no solo por la pérdida de su maestro, sino también por la inconmensurable tristeza de ver cómo la humanidad había rechazado y crucificado al amor mismo hecho carne. Cuando un soldado romano atravesó el costado de Cristo con una lanza, y brotó sangre y agua, Juan fue testigo ocular de aquel último testimonio. Más tarde escribiría con una insistencia casi obsesiva: «El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero». Porque Juan sabía que su misión no era simplemente recordar, sino testimoniar. No era un espectador pasivo sino un testigo comisionado para transmitir a todas las generaciones futuras lo que sus ojos habían visto, lo que sus oídos habían escuchado, lo que sus manos habían tocado del verbo de la vida. Mientras el sol finalmente comenzaba a aparecer de nuevo y la oscuridad retrocedía, Juan ayudaba a bajar el cuerpo sin vida de Cristo de la cruz. Sus manos jóvenes tocaban aquella carne fría y lacerada, aquellas heridas que gritaban silenciosamente el precio infinito de la redención humana. Junto a María, José de Arimatea y Nicodemo, envolvieron el cuerpo en sábanas limpias impregnadas de mirra y áloe. Y mientras colocaban el cadáver en el sepulcro nuevo excavado en la roca, Juan se preguntaba si aquello era realmente el final. Todo parecía haber terminado en fracaso y muerte. Pero en lo más profundo de su corazón, alimentado por las palabras que había escuchado en el cenáculo, ardía una pequeña llama de esperanza que ni siquiera la muerte había logrado extinguir completamente.
El primer día de la semana comenzaba a despuntar sobre Jerusalén con una luz tenue y rosada que parecía diferente a cualquier otro amanecer. Era el día después del sábado, el tercer día desde que Cristo había exhalado su último aliento en la cruz, y una quietud extraña envolvía la ciudad santa. Juan había pasado aquellas horas en una agonía de espíritu que ninguna palabra podría describir adecuadamente. El sábado había transcurrido con una lentitud torturante, respetando el precepto del descanso mientras su corazón se desgarraba por dentro. Junto a María y los demás discípulos escondidos por temor a los judíos, había llorado, orado, recordado cada palabra del Maestro, buscando desesperadamente algún sentido en aquella tragedia que parecía el fin de todas sus esperanzas. Cuando María Magdalena llegó corriendo a la casa donde se ocultaban, con el rostro desencajado y las palabras atropellándose en su boca, Juan sintió que su corazón se detenía. Han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Las palabras de aquella mujer valiente que había sido la primera en acudir al sepulcro al amanecer cayeron como un rayo sobre el joven apóstol. No bastaba con que lo hubieran crucificado, no era suficiente el horror de verlo morir, ahora incluso su cuerpo había desaparecido. ¿Qué más podía arrebatarles la maldad humana? ¿Hasta dónde llegaría la profanación de aquel que había sido la luz del mundo? Juan miró a Pedro, y en los ojos del pescador de Galilea vio reflejada su propia angustia mezclada con algo más, la culpa lacerante de quien había negado 3 veces al Maestro en su hora más oscura. Sin necesidad de palabras, ambos se lanzaron hacia la puerta y comenzaron a correr por las calles todavía semidesiertas de Jerusalén. Corrían como si el viento los empujara, como si cada segundo de retraso fuera una eternidad insoportable. El aire fresco de la mañana golpeaba sus rostros, sus sandalias resonaban contra las piedras del pavimento, sus corazones latían con una mezcla de temor y urgencia que los impulsaba a ir más rápido, siempre más rápido. Juan era más joven que Pedro, y sus piernas respondían con mayor agilidad a la desesperación que lo consumía. Poco a poco fue adelantando al apóstol mayor, sus pulmones ardían pero no podía detenerse, no podía aminorar el paso. Necesitaba llegar al sepulcro, necesitaba ver con sus propios ojos qué había sucedido, necesitaba encontrar alguna respuesta a la pregunta que desgarraba su alma, ¿dónde estaba el cuerpo de su maestro? Mientras corría, su mente evocaba involuntariamente las palabras que Cristo había pronunciado repetidas veces, al tercer día resucitaré. Pero aquellas palabras, que entonces habían sonado misteriosas e incomprensibles, ahora parecían un recuerdo cruel de esperanzas destruidas. Cuando Juan llegó al huerto donde estaba el sepulcro, se detuvo jadeante en la entrada. La gran piedra que habían visto rodar para cerrar la tumba 3 días antes estaba corrida a un lado. El sello romano había sido roto. Los guardias habían desaparecido. Un silencio sobrenatural envolvía aquel lugar que debería estar custodiado con el máximo rigor. Juan se inclinó para mirar dentro de la oscuridad del sepulcro, pero algo lo detuvo. Un temor reverencial, una intuición inexplicable de que estaba en el umbral de un misterio que superaba toda comprensión humana. Podía ver las vendas de lino en el suelo, pero no se atrevía a entrar. Permanecía allí, en la entrada, con el corazón galopando en su pecho, esperando sin saber exactamente qué esperaba. Pedro llegó momentos después, resoplando por el esfuerzo de la carrera. Y con la impetuosidad que lo caracterizaba, sin la vacilación que había paralizado a Juan, entró directamente en el sepulcro. Juan lo oyó exclamar desde dentro, y entonces él también encontró el valor para traspasar aquel umbral. Lo que vieron dentro cambiaría sus vidas para siempre. Las vendas de lino estaban allí, pero no revueltas como si alguien hubiera desenvuelto apresuradamente un cadáver. Estaban plegadas con un orden que desafiaba toda explicación natural. Y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En aquel momento, nos dice el Evangelio con una simplicidad que oculta la inmensidad de su significado, Juan vio y creyó. ¿Qué vio exactamente? No era solo la ausencia de un cuerpo.
No eran simplemente unas vendas vacías. Era algo más profundo, más transformador. En la disposición de aquellas telas, en el orden de aquel sepulcro vacío, Juan percibió la firma inconfundible de lo sobrenatural. Ningún ladrón de tumbas habría dejado las vendas de aquella manera. Ningún enemigo que quisiera robar el cuerpo se habría tomado el tiempo de plegar cuidadosamente el sudario. Y sobre todo, ninguna explicación natural podía dar cuenta de cómo un cuerpo había salido de aquellas vendas sin desenvolverlas. La fe que había estado dormida bajo el peso aplastante del Viernes Santo comenzó a despertar en el corazón de Juan. Las palabras del Maestro resonaban ahora con un significado completamente nuevo: al tercer día resucitaré. No había sido una metáfora. No había sido un lenguaje simbólico. Era una promesa literal que se había cumplido de la manera más asombrosa e inesperada. Cristo no estaba allí porque había resucitado. La muerte, que parecía haber tenido la última palabra en el Calvario, había sido vencida. El sepulcro, que debería haber sido la morada final del crucificado, se había convertido en el escenario de la victoria más grande de toda la historia. Juan salió del sepulcro transformado. El joven que había entrado corriendo desesperado por encontrar el cuerpo de su maestro muerto, emergía ahora con una certeza que ardía en su pecho como fuego inextinguible. Cristo había resucitado. Las tinieblas no habían prevalecido sobre la luz. El amor había triunfado sobre el odio. La vida había derrotado a la muerte. Todo lo que había visto en aquellos 3 años de caminar con Jesús, todos los milagros, todas las enseñanzas, todo el sufrimiento de la cruz, ahora cobraba sentido en una síntesis gloriosa que iluminaba cada aspecto del misterio cristiano. Mientras regresaban a la ciudad, esta vez caminando lentamente, procesando lo que acababan de presenciar, Juan miraba el mundo con ojos nuevos. El sol que comenzaba a elevarse sobre el horizonte ya no era simplemente el astro que marca el paso de los días. Era el símbolo de Cristo resucitado, el sol de justicia que había vencido las tinieblas del pecado y la muerte. Cada piedra del camino, cada árbol del huerto, cada pájaro que cantaba su melodía matutina, todo parecía participar de una nueva creación inaugurada por la resurrección del Hijo de Dios. Pero Juan sabía que ver el sepulcro vacío era solo el comienzo. La fe que había brotado en su corazón al contemplar aquellas vendas ordenadas necesitaba ser confirmada, profundizada, alimentada. Y esa confirmación vendría pronto, de una manera que superaría todas sus expectativas. Porque el resucitado no se conformaría con dejar un sepulcro vacío como testimonio. Él mismo se manifestaría a sus discípulos, caminará con ellos, comerá con ellos, les mostrará sus heridas gloriosas, y los enviará a proclamar al mundo entero que la muerte ha sido vencida y que la vida eterna está al alcance de todos los que crean. Aquel primer día de la semana, que los cristianos llamarían para siempre el Domingo del Señor, marcaba el inicio de una nueva era. Juan lo sabía, aunque todavía no pudiera articular plenamente todas las implicaciones de lo que había presenciado. Había corrido al sepulcro como quien corre hacia la desesperación, pero regresaba caminando en la aurora de una esperanza que ninguna muerte podría ya destruir. El discípulo amado había sido testigo no solo de la muerte de Cristo, sino también del primer signo visible de su resurrección. Y ese testimonio lo acompañaría durante todos los años que le quedaban por vivir, impulsándolo a proclamar sin cesar la buena noticia que había visto con sus propios ojos: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Las semanas posteriores a la resurrección habían sido un torbellino de emociones que oscilaban entre el gozo indescriptible y la incertidumbre sobre el futuro. Cristo se había aparecido varias veces a sus discípulos, mostrándoles sus heridas gloriosas, comiendo con ellos, instruyéndolos sobre el reino de Dios. Pero ahora, después de regresar a Galilea siguiendo las indicaciones del Maestro, un grupo de 7 discípulos se encontraba en una extraña situación de espera. No sabían exactamente qué hacer, cómo proceder, cuál sería el siguiente paso en esta nueva realidad inaugurada por la resurrección.
La vida debía continuar de alguna manera, aunque nada volvería a ser como antes. Fue Pedro quien rompió el silencio de aquella tarde junto al mar de Tiberíades con palabras que reflejaban tanto su naturaleza práctica como su inquietud interior: voy a pescar. Juan, que había sido compañero de pesca de Pedro antes de seguir a Cristo, comprendió inmediatamente lo que aquellas palabras significaban. Era un intento de volver a lo conocido, de recuperar algo de normalidad en medio de la extraordinaria situación en la que se encontraban. Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos respondieron casi al unísono: vamos también nosotros contigo. Así, en una decisión aparentemente simple, 7 hombres que habían sido testigos de la resurrección se encontraron de nuevo en una barca, remando hacia las aguas donde años atrás habían lanzado sus redes como simples pescadores. La noche cayó sobre el lago con su manto de estrellas, y las redes fueron lanzadas una y otra vez sin resultado alguno. Juan tiraba de las cuerdas con la destreza adquirida en años de oficio, pero cada vez que las redes emergían del agua venían vacías. Era una experiencia familiar y a la vez desconcertante. ¿Cuántas noches similares había vivido antes de conocer a Cristo? Pero ahora, después de haber visto al resucitado, después de haber presenciado milagros que desafiaban toda lógica natural, aquella noche estéril de pesca adquiría un significado que no lograba descifrar completamente. Era como si el mar mismo se negara a entregarle su fruto, como si la creación esperara algo que ellos aún no comprendían. Cuando el alba comenzó a teñir de rosa el horizonte oriental, una figura apareció en la orilla, difuminada por la distancia y la niebla matutina que se elevaba sobre las aguas. La voz que llegó hasta ellos a través de la quietud del amanecer tenía una cualidad extrañamente familiar, aunque en ese momento no la reconocieron. «Muchachos, ¿tenéis algo de comer?». La pregunta resonó sobre el agua con una sencillez casi doméstica. Respondieron con la honestidad simple de quien ha trabajado toda la noche sin resultado: «No». Entonces vino la instrucción que desencadenaría el reconocimiento: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». ¿Qué tenían que perder? Obedecieron, quizás más por costumbre de seguir cualquier consejo de un observador en la orilla que por verdadera esperanza de éxito. Lo que sucedió a continuación hizo que el corazón de Juan diera un vuelco. La red se llenó instantáneamente de tal cantidad de peces que no podían sacarla del agua. El peso era tan extraordinario que la barca se inclinaba peligrosamente hacia un lado mientras 7 hombres luchaban por controlar aquella abundancia sobrenatural. Y en ese momento, como un relámpago de comprensión que iluminara su mente y su corazón simultáneamente, Juan supo quién era aquel hombre en la orilla. El recuerdo de otra pesca milagrosa años atrás, al comienzo de su llamado, se superpuso con la escena presente creando una certeza absoluta. Se volvió hacia Pedro y pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de aquella mañana: «Es el Señor». Pedro, impulsivo como siempre, al escuchar aquellas palabras no esperó a que la barca llegara a la orilla. Se ciñó la túnica que se había quitado para trabajar mejor y se lanzó al agua, nadando desesperadamente hacia Cristo. Juan observaba a su compañero chapotear en el agua con una mezcla de comprensión y ternura. Sabía lo que pesaba en el corazón de Pedro, aquella triple negación en el patio del sumo sacerdote, aquella cobardía que lo atormentaba día y noche desde el Viernes Santo. Pedro necesitaba llegar hasta Cristo, necesitaba estar cerca de Él, necesitaba de alguna manera reparar lo irreparable. Los demás condujeron la barca hasta la orilla arrastrando la red llena de peces, avanzando lentamente pero con el corazón galopante ante la perspectiva de otro encuentro con el resucitado. Cuando llegaron a tierra firme, encontraron una escena que quedó grabada para siempre en la memoria de Juan: un fuego de brasas con pescado colocado sobre él, y pan. Cristo, el Señor resucitado, el vencedor de la muerte, había preparado el desayuno para sus discípulos. Había algo profundamente conmovedor en aquella imagen. El que tenía todo poder en el cielo y en la tierra se ocupaba de las necesidades básicas de sus amigos cansados y hambrientos después de una noche de trabajo infructuoso.
Les invitó a traer algunos de los peces que acababan de pescar, y Juan ayudó a Pedro a arrastrar la red hasta la orilla, contando mientras lo hacían, 153 grandes peces, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Luego vino la invitación con una sencillez que ocultaba su profundidad: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Había algo en aquella certeza que trascendía la necesidad de palabras. Juan observaba cada gesto de Cristo mientras partía el pan y se lo daba, mientras repartía el pescado entre ellos. Era un hecho de la última cena, pero también era algo nuevo, un banquete de resurrección, una comida que anticipaba de alguna manera el banquete celestial del reino consumado. Después de comer, Juan fue testigo de un diálogo que le reveló dimensiones del amor y el perdón divinos que nunca había imaginado. Cristo se dirigió a Pedro con una pregunta que parecía simple pero que penetraba hasta lo más hondo del alma: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? La pregunta usaba la palabra griega agapas, refiriéndose al amor más elevado, al amor divino y sacrificial. Pedro, quizás recordando su arrogancia pasada cuando había presumido de estar dispuesto a morir por Cristo, respondió con humildad: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero usó la palabra filio, el amor de amistad, como si ya no se atreviera a proclamar un amor más grande del que había demostrado ser capaz. 2 veces más repitió Cristo la pregunta, y 2 veces más respondió Pedro con creciente angustia, hasta que la tercera vez se entristeció porque le preguntaba por tercera vez. Juan comprendía perfectamente el paralelismo: 3 negaciones, 3 afirmaciones de amor. Cristo estaba sanando la herida de Pedro, restaurándolo completamente, devolviéndole la confianza que él mismo había destruido. Y con cada afirmación de amor venía una comisión: apacienta mis corderos. Cuida de mis ovejas. Apacienta mis ovejas. El pescador de Galilea que había negado conocer a Cristo estaba siendo constituido como pastor del rebaño de Dios. Pero hubo algo más en aquel encuentro matutino junto al mar que tocó profundamente a Juan. Después de profetizar sobre el martirio que aguardaba a Pedro, Cristo le dijo: sígueme. Y Pedro, volviéndose, vio que Juan lo seguía y preguntó: Señor, ¿y este, qué? Era una pregunta humana, natural, quizás motivada por la curiosidad o por el deseo de que su amigo compartiera su destino. Pero la respuesta de Cristo reveló algo fundamental sobre la naturaleza de la vocación cristiana: si quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú, sígueme. Juan entendió en aquel momento que cada discípulo tiene su propio camino, su propia vocación, su propio modo de seguir a Cristo. Pedro sería pastor y mártir. Él, Juan, tendría un destino diferente: permanecer, testimoniar, escribir, custodiar a María, vivir más tiempo que los demás para dar testimonio de lo que había visto y oído. No era mejor ni peor que el camino de Pedro, era simplemente diferente, elegido por el Señor para cumplir propósitos específicos en la edificación de su iglesia. Aquella mañana junto al mar de Tiberíades, mientras el sol se elevaba completamente sobre el horizonte iluminando las aguas donde acababa de producirse otro milagro, Juan comprendió que su vida entera sería un testimonio viviente del amor de Cristo, un testimonio que se extendería a través de décadas y que culminaría en el Evangelio que llevaría su nombre. 40 días después de la resurrección, Juan había sido testigo de la ascensión de Cristo al cielo desde el Monte de los Olivos. Aquella despedida no había sido como imaginaba que sería el fin de una historia, sino más bien como el comienzo de algo completamente nuevo y misterioso. Las últimas palabras del Maestro resonaban constantemente en su mente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Era una promesa y una misión, una combinación de don divino y responsabilidad humana que dejaba a los discípulos en un estado de expectación casi insoportable. Cristo les había ordenado que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre, y ahora, reunidos en el aposento alto, eso era exactamente lo que hacían:
esperar. Eran aproximadamente 120 personas las que se congregaban regularmente en aquel lugar. Estaban los 11 apóstoles, tras la terrible pérdida de Judas que había sido reemplazado por Matías. Estaban las mujeres que habían seguido a Cristo desde Galilea, incluyendo a María Magdalena. Y estaba María, la madre de Jesús, cuya presencia traía a Juan un consuelo especial dado el encargo que había recibido al pie de la cruz. Pasaban los días en oración constante, en comunión fraternal, recordando las enseñanzas del Maestro, compartiendo sus esperanzas y temores. Había algo en aquella espera que los iba transformando gradualmente, preparándolos para lo que estaba por venir aunque ellos mismos no comprendían completamente qué era. Llegó entonces el día de Pentecostés, la fiesta judía que celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí 50 días después de la Pascua. Jerusalén estaba repleta de peregrinos venidos de todas las naciones conocidas para celebrar esta solemnidad. Juan se había levantado aquel día sin saber que sería testigo del cumplimiento de la promesa más extraordinaria que Cristo les había hecho. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, probablemente en aquel aposento alto que se había convertido en su refugio y santuario, cuando sucedió algo que desafía toda descripción humana pero que quedó grabado con fuego en la memoria y el corazón de cada persona presente. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era simplemente el sonido del viento, era algo mucho más poderoso, más terrible y más glorioso a la vez. El estruendo llenó toda la casa donde estaban sentados, penetrando cada rincón, cada corazón, cada alma. Juan sintió que aquel sonido no solo lo rodeaba sino que lo atravesaba, como si el cielo mismo se hubiera abierto y el aliento de Dios estuviera soplando sobre ellos. Era aterrador y maravilloso al mismo tiempo, y provocaba en su interior una mezcla de temor reverente y gozo anticipado. Recordó las palabras del Antiguo Testamento sobre el Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas en la creación, y comprendió que estaba presenciando una nueva creación. Luego aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Juan vio las llamas luminosas descender sobre María, sobre Pedro, sobre los demás apóstoles, sobre cada persona presente en aquella sala. Y sintió el fuego posarse sobre su propia cabeza, un fuego que no quemaba la carne pero que consumía algo mucho más profundo, el miedo, la timidez, la incertidumbre, todo lo que hasta ese momento lo había mantenido encerrado y oculto. Era como si aquel fuego sagrado estuviera purificando su ser entero, quemando las impurezas de su corazón, derritiendo las barreras que lo separaban de la plenitud del amor divino. En aquel instante, Juan supo con una certeza absoluta que ya no estaba solo, que nunca volvería a estar solo, que el Espíritu Santo había venido a morar en él para siempre. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era una experiencia completamente nueva, inexplicable según los parámetros normales de la existencia humana. Juan se escuchaba a sí mismo hablando en idiomas que nunca había aprendido, proclamando las maravillas de Dios en lenguas extranjeras que brotaban de su boca por el poder del Espíritu. No era un fenómeno caótico o desordenado, había en ello una belleza, una armonía, como si el desastre de Babel estuviera siendo revertido y la humanidad pudiera nuevamente comunicarse en la unidad del Espíritu. Sentía una valentía que nunca antes había experimentado, un fuego interior que lo impulsaba a salir de aquel lugar y proclamar a Cristo sin temor alguno a las consecuencias. Cuando salieron del aposento alto a las calles de Jerusalén, descubrieron que la multitud de peregrinos estaba asombrada y perpleja. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, romanos residentes en Jerusalén, cretenses y árabes, todos escuchaban en sus propias lenguas nativas las maravillas de Dios proclamadas por aquellos galileos. Era un milagro dentro del milagro, no solo los discípulos hablaban en lenguas que no conocían, sino que cada oyente comprendía el mensaje en su propio idioma. La confusión se mezclaba con el asombro en los rostros de la multitud,
y algunos burladores intentaban explicar el fenómeno diciendo que los discípulos estaban ebrios. Fue entonces cuando Pedro, transformado completamente de aquel hombre que había negado a Cristo en el patio del sumo sacerdote, se puso en pie con los 11 y alzó su voz para dirigirse a la multitud. Juan observaba a su compañero con una mezcla de admiración y gozo. Este era el fruto de aquel encuentro restaurador junto al mar de Tiberíades, del perdón de Cristo, del poder del Espíritu Santo. Pedro proclamaba con valentía que aquello que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Explicaba con claridad y poder las Escrituras, mostrando cómo todo apuntaba a Jesús de Nazaret, a quien ellos habían crucificado pero a quien Dios había resucitado de los muertos. El discurso de Pedro atravesaba los corazones de los oyentes como una espada de doble filo. Juan podía ver los rostros de la multitud transformándose mientras escuchaban, pasando de la burla y el escepticismo a la convicción y el arrepentimiento. Cuando Pedro concluyó su mensaje, la pregunta brotó de miles de labios: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». La respuesta de Pedro fue clara y directa: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Juan participó activamente en los bautismos que se realizaron, viendo cómo hombres y mujeres de todas las naciones descendían a las aguas y emergían como nuevas criaturas en Cristo. Era el nacimiento visible de la iglesia, el comienzo de la expansión del reino de Dios que Cristo había predicado. Lo que había comenzado con un pequeño grupo de discípulos asustados y escondidos se había convertido en una multitud vibrante y valiente, dispuesta a proclamar el Evangelio sin importar el costo. El fuego de Pentecostés no solo los había llenado individualmente, había encendido una llama que se extendería por todo el mundo conocido. En los días siguientes, la comunidad de creyentes desarrolló un estilo de vida que reflejaba la transformación operada por el Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Juan experimentaba una intimidad con los demás creyentes que iba más allá de los lazos naturales de amistad o familia. Era una comunión espiritual profunda, un sentido de pertenencia a algo mucho mayor que ellos mismos. Compartían sus bienes materiales con liberalidad, vendiendo sus propiedades y posesiones para distribuir el producto entre todos según la necesidad de cada uno. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Juan veía cómo día tras día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Los milagros y señales se multiplicaban por medio de los apóstoles, confirmando la palabra predicada. Él mismo realizaba curaciones y prodigios en el nombre de Jesús, experimentando el poder del Espíritu fluyendo a través de él para bendecir a otros. Pero más que los milagros externos, lo que más lo impresionaba era la transformación interna que veía en las personas. Corazones endurecidos se ablandaban, enemigos se reconciliaban, el egoísmo era reemplazado por el amor sacrificial, el temor daba paso a la valentía. Esta era la obra del Espíritu Santo, el fruto de Pentecostés que continuaría creciendo y expandiéndose a través de los siglos. Aquel día de Pentecostés, Juan comprendió finalmente lo que Cristo había querido decir cuando prometió que era mejor que Él se fuera para que el Consolador pudiera venir. Ahora Cristo no estaba limitado a un cuerpo físico en un lugar específico, por medio del Espíritu Santo, estaba presente en cada creyente, en cada comunidad, capacitándolos para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. El discípulo amado había recibido el don supremo, la presencia permanente del Espíritu de Cristo morando en su interior, guiándolo, fortaleciéndolo, inspirándolo para cumplir la misión que le había sido encomendada.